Durante mucho tiempo, la humanidad fue reconocida como la fuerza comercial más poderosa de la galaxia. Sus enormes cargueros de clase A aseguraban el flujo de recursos y productos a innumerables mundos, transportando más de 1.000 millones de toneladas de carga a través del cosmos. Los terranos, situados a 30.000 años luz del centro galáctico, evitaban la compleja y a veces turbulenta política de la galaxia, al adherirse a una estricta política de neutralidad. La neutralidad de los humanos fue puesta a prueba durante la guerra Sat-Uktan. La humanidad continuó comerciando con ambos bandos, mientras la galaxia se veía desgarrada por la batalla, proporcionando bienes vitales como alimentos y agua a aquellos atrapados en el fuego cruzado. Sin embargo, las cosas tomaron un giro terrible cuando cientos de personas fueron asesinadas durante un bombardeo de los soldados Sat en la ciudad de Serat. La humanidad respondió cortando todo comercio con los Sat, lo que desató un terrible conflicto interno entre ellos. A pesar de su imagen como personas pacíficas, algunos en la galaxia comenzaron a ver a los terranos como débiles y fáciles de explotar. Cansado de la hambruna, el dominio Drexar decidió aprovechar esta aparente vulnerabilidad. Financiaron numerosos ataques a cargueros terranos, elevando las tensiones y acercando a la galaxia a una nueva guerra. Conocidos por su habilidad en la diplomacia y su dedicación a la paz, los terranos se encontraron en una situación insostenible. Consciente de cómo reaccionaría la humanidad, la galaxia observaba los acontecimientos con gran expectación. ¿Se verían obligados a revelar un lado de sí mismos que había estado inactivo durante siglos? ¿O se mantendrían fieles a sus creencias de neutralidad y no violencia? Un enfrentamiento que pondría a prueba el núcleo de la identidad terrana estaba a punto de desarrollarse. La presión aumentaba mientras sus cargueros seguían siendo atacados. La galaxia consideraba a los humanos como un blanco fácil, pues ignoraba su verdadero potencial. Sin embargo, el gigante dormido de la guerra comenzaba a despertarse bajo la superficie. Toda la tripulación de un carguero terrano fue masacrada en un violento ataque por piratas respaldados por los Drexar. Este acto hostil envió ondas de choque a través del espacio terrano y desató una ola de furia. La integridad y la seguridad de la humanidad, que tradicionalmente valoraba la paz y la diplomacia, ahora estaban directamente amenazadas. Se exigía justicia de inmediato y de manera categórica. Los diplomáticos de Terra buscaron explicaciones, pero el dominio Drexar negó cualquier participación. La evidente falsedad y la falta de responsabilidad intensificaron aún más la indignación pública. Las provocaciones prolongadas llevaron a la administración terrana al borde del colapso, lo que los impulsó a declarar formalmente la guerra. La galaxia quedó impactada por este cambio repentino, ya que estaba acostumbrada a ver a los terranos como pacificadores. Los Drexar sorprendieron a todos atacando el sistema Lyra, subestimando la voluntad de supervivencia de la humanidad. Los terranos fueron tomados por sorpresa y perdieron mucho terreno. No obstante, el ataque no los aplastó, sino que los inspiró. A medida que los terranos recuperaban fuerzas, su ira se transformó en determinación. En círculos diplomáticos comenzaron a resonar nuevamente las antiguas advertencias sobre el gigante dormido de la guerra, dentro de la humanidad. Pero las dudas persistían. La galaxia observaba con una mezcla de desconfianza y asombro. Dada su reputación de evitar las batallas, ¿sería posible que los terranos se enfrentaran al desafío? Muchos desconocían que la humanidad se había estado preparando sutilmente para un momento como ese. Se llevaban a cabo preparativos invisibles en el espacio terrano, presagiando el desatar de una fuerza poderosa. A medida que se desvanecía el impacto inicial del ataque al sistema Lyra, los terranos se movilizaron. Se reveló la verdadera capacidad de su flota. Anteriormente se creía que era principalmente para comercio y defensa. Los estrategas militares e ingenieros trabajaron incansablemente para actualizar las armas, modificar las naves y preparar una contraofensiva. La resolución de proteger la justicia y defender a su pueblo estaba transformando a la otrora potencia comercial neutral en una máquina de guerra.
El conflicto había despertado al gigante dormido. Los terranos ya no estaban dispuestos a aceptar que otros decidieran su destino. No solo estaban preparados para vengarse, sino también para defender su forma de vida y asegurarse de que nunca más se cometieran tales crímenes. La galaxia, que aún era escéptica, estaba a punto de presenciar el despertar de la verdadera fuerza de la humanidad. El 10 de febrero, los sensores galácticos detectaron una actividad inusual. Una vasta flota se movía hacia el territorio Drexar. La magnitud de la campaña era desconcertante. La cantidad de naves hacía que el propio espacio pareciera temblar. Cuando la humanidad, el gigante dormido, despertó, el cosmos contuvo la respiración. Los Drexar fueron completamente sorprendidos por la velocidad y precisión del ataque terrano, ya que esperaban una lucha tradicional. En cuestión de minutos, los puestos de avanzada, diseñados para ser las primeras líneas de defensa, colapsaron. Usando una combinación de fuerza bruta y precisión quirúrgica, los terranos rompieron las fortificaciones Drexar con una eficiencia implacable que asombró a los observadores. Pyrrhus fue el primer sistema importante en caer. Resistió un poco más que los puestos de avanzada iniciales, pero finalmente la imparable aproximación de la flota terrana también lo alcanzó. Los informes de Pyrrhus describían a un adversario bien coordinado y adaptable, empleando estrategias para maximizar sus ventajas numéricas y tecnológicas. El miedo se extendió por las filas Drexar a medida que sus otrora fuertes defensas se derrumbaban. El avance metódico de las fuerzas terranas reveló que su táctica incluía tanto la guerra psicológica como el asalto físico. Optaron por rodear Korath Prime y sus sistemas circundantes en lugar de entrar en el sistema central de los Drexar. Esta acción creó un estrangulamiento que fomentó el pánico y la desesperación entre los Drexar, al cortar todas las posibles rutas de escape y suministros. El cosmos observaba con horror y admiración. Aquellos que alguna vez fueron considerados pacifistas, los terranos, demostraban que podían luchar a la par con las especies más violentas de la galaxia. Habían pasado completamente de comerciantes a guerreros, y enviaron un mensaje claro de que no tolerarían más amenazas contra su pueblo ni sus valores. Los diplomáticos terranos continuaban comunicándose con la Alianza Galáctica durante toda la campaña, repitiendo sus demandas de rendición incondicional de los Drexar. Presentaron sus acciones no como una campaña de conquista, sino como una defensa de su soberanía y una respuesta necesaria a un ataque injustificado. En las semanas siguientes, los Drexar intentaron desesperadamente reforzar lo que quedaba de sus bastiones, pero la táctica de cerco los dejó impotentes y aislados. El ánimo cayó, los suministros se agotaron y surgieron divisiones dentro del grupo. La misma especie que habían subestimado había puesto de rodillas al otrora temido dominio Drexar. El verdadero poder del gigante dormido se reveló cuando la flota terrana apretó su control. Con un deseo templado por la paz, la aptitud de la humanidad para el conflicto emergió con terrible eficacia. Después de presenciar el despertar del gigante, la galaxia se dio cuenta de que provocar a la humanidad tenía consecuencias mucho más graves de lo que jamás habían imaginado. Tras cercar con éxito el sistema natal de los Drexar en Korath Prime, los terranos llevaron a cabo su plan con una precisión implacable. Los Drexar se apresuraron a fortalecer sus defensas al descubrir que estaban cortados de cualquier posible línea de suministro o refuerzos. A medida que la verdad de su situación se hacía evidente, el pánico y la desesperación se extendieron por sus filas. Los terranos eligieron mantener su sitio en lugar de atacar rápidamente Korath Prime. Más bien, su control sobre los sistemas circundantes se apretó, haciendo imposible que los Drexar escaparan y dejándolos solos. Pasaron semanas sin un enfrentamiento cara a cara, mientras la tensión aumentaba cada día más. Mientras la galaxia observaba con asombro, la magnitud del esfuerzo terrano se hacía más evidente. Finalmente, el enviado de Terra convocó a una asamblea urgente de la Alianza Galáctica.
El enviado dio un ultimátum severo en una sesión llena de ansiedad e incertidumbre. O los Drexar se rendían incondicionalmente, o el sistema Korath sería completamente destruido. El comportamiento frío y sereno del embajador hizo que la gravedad del asunto se sintiera aún más, en contraste con las terribles advertencias expresadas. Abrumado por la presión constante y la desesperada situación de su pueblo, el enviado Drexar se quitó la vida, dejando a un suplente inexperto para tratar con el ultimátum de los terranos. La joven suplente, claramente perturbada y carente de experiencia, tuvo dificultades para manejar la delicada situación diplomática. Ahora, toda la atención de la galaxia se centraba en este momento crítico, donde el destino de los Drexar estaba en juego. Las tropas terranas permanecían listas y preparadas, esperando una respuesta. Su táctica de cerco había mostrado no solo su poder militar, sino también su inteligencia estratégica. Sin un solo ataque a gran escala en su capital, habían llevado a los Drexar al borde del colapso, evitando muertes innecesarias y centrándose en la dominación psicológica. La suplente cedió tras ver lo desesperada que era la postura Drexar. Las duras pero justas condiciones de la capitulación reflejaban la intención de los terranos de poner fin de manera definitiva al conflicto y detener futuras agresiones. Una vez una nación poderosa, el dominio Drexar ahora estaba indefenso ante los terranos. A la galaxia le quedaba reflexionar sobre el poder y la humildad de la humanidad. Los terranos habían demostrado su capacidad para usar una fuerza abrumadora con cautela y precisión, centrándose en la fuente de la amenaza para causar la menor cantidad de daño colateral posible. Su comportamiento dejaba claro que, aunque estaban dedicados a mantener la paz, podían defenderse con una ferocidad incomparable si eran amenazados. El verdadero impacto de su campaña se hizo evidente cuando la flota terrana comenzó a retirarse. El dominio Drexar estaba destruido, sus ejércitos aniquilados y su liderazgo en ruinas. La galaxia había aprendido una valiosa lección sobre la verdadera naturaleza de la fuerza y la determinación humana. Los pasillos de la Alianza Galáctica resonaban con las últimas palabras del enviado terrano. Que el gigante permanezca dormido, pues su ira es una fuerza que nadie desea provocar. La suplente Drexar se vio obligada a aceptar los términos de la capitulación terrana, mientras el liderazgo Drexar estaba en caos. El dominio Drexar, otrora formidable, estaba en pedazos. Después de que la flota terrana partiera, la galaxia se alteró drásticamente al darse cuenta del potencial de la humanidad. La Alianza Galáctica se reunió para lidiar con las consecuencias. Ahora mirando a los humanos con una mezcla de cautela y reverencia, los delegados escucharon mientras el enviado terrano reafirmaba su compromiso con la paz, pero enfatizaba que debían responder con contundencia ante cualquier ataque de los Drexar. Los terranos ayudaron a reconstruir lo que había sido destruido al proporcionar suministros humanitarios a los residentes Drexar en un acto inesperado de generosidad. Este gesto subrayó que las motivaciones detrás de sus acciones eran la estabilidad y la justicia, y no la conquista. Había un nuevo sentido de propósito y unidad en el espacio terrano. El conflicto había demostrado su poder y la importancia de sus ideales fundamentales. Aunque el gigante dormido se había despertado, seguía comprometido con mantener la paz. La galaxia había descubierto una verdad importante. La fuerza de la humanidad provenía tanto de su búsqueda inquebrantable de la justicia como de su destreza militar. El embajador terrano concluyó diciendo que era crucial preservar la paz y el respeto, y que lo mejor era evitar despertar la ira del gigante. Se esperaba que el gigante permaneciera en paz mientras las estrellas brillaban sobre una galaxia en proceso de curación. La fuerza del pasado de la humanidad servía como una poderosa advertencia sobre los peligros de la agresión y la importancia de las resoluciones pacíficas. La humanidad había demostrado que, a pesar de su amor por la paz, estaban más que dispuestos a defender lo que creían. El futuro de la galaxia estaría impactado permanentemente por el despertar del gigante dormido.